Hola, muy buenas y bienvenidos a este curso de JavaScript de desarrolloweb.com. Yo soy Miguel Ángel Álvarez y os voy a hablar sobre los tipos de datos en JavaScript. Y vamos a comenzar como habitualmente hacemos, mostrando en desarrolloweb.com la documentación que vamos a tratar en este vídeo. Entonces esto está en el manual de JavaScript y vamos a tratar los artículos en los cuales hablamos de tipos de datos en JavaScript, que son estos de aquí. En el primero de ellos mostramos qué podemos guardar en las variables y en el segundo nos adentramos a explicar los tipos de datos en JavaScript desde un lenguaje más técnico. Aquí tenéis el artículo sobre qué podemos guardar en las variables, que explica un poco los tres tipos de datos básicos que tiene JavaScript, y en el segundo artículo veremos cosas más específicas sobre estos tipos de datos, con particularidades interesantes que debéis de conocer y que veremos en este vídeo poquito a poco. Entonces vamos ya a nuestro editor de texto para programadores, que es el Komodo Edit, que ya lo conocéis de tantos vídeos anteriores de JavaScript, y vamos a crear el directorio donde vamos a meter los ejemplos. Bueno, en este caso va a ser un único ejemplo sobre los tipos de datos en JavaScript. En este archivo, bueno, en este directorio vamos a crear un archivo ahora mismo. Ese archivo lo vamos a crear por aquí mismo. Y le vamos a llamar ejemplos tipos datos.html. Vamos a seleccionar la plantilla HTML aquí y vamos a darle a Open para crear ese archivo. Aquí lo tenemos y vamos a editarlo para iniciar mis scripts en JavaScript. Como eso es algo que me habéis visto hacer muchas veces, aquí tenemos la plantilla básica después de introducir el script barra script aquí, y entre script barra script coloco ya nuestro código JavaScript para empezar. Entonces, vamos a empezar hablando sobre los tipos de datos numéricos. Pues, ¿qué son estos tipos de datos? Son aquellos que guardan números. Estos números pueden ser enteros o bien números con decimales, o sea, números con coma flotante. Digamos que muchos lenguajes de programación distinguen entre tipos de datos enteros y tipos de datos numéricos en coma flotante, pero JavaScript no. Para JavaScript todos los tipos de datos son números, todos los tipos de datos numéricos son números. Entonces tenemos dos variables aquí que estoy haciendo, una primera que se llama mi entero, que es el valor 33, y eso es un tipo de dato numérico, y esta última variable, que es mi decimales, que es 2,8, pues también es un tipo de dato numérico. Es indiferente que tenga decimales, números en coma flotante, o números reales, también se llaman en matemáticas, o números enteros, que para JavaScript, digo, es siempre el tipo de datos numérico. Bueno, por poner varios ejemplos, aquí veis otra variable que se llama coma flotante, en la cual colocamos un número con sus decimales, o números en coma flotante, y que pueden ser de cualquier precisión. Muy bien, le vamos a poner unos puntos y coma aquí, que no son necesarios, pero están bien para terminar las sentencias JavaScript. Bueno, pues ahora vamos a crear otro número. Le vamos a llamar a la variable numReal. Recordar que yo hablo de números en coma flotante, pero también estos números se les puede llamar números reales, de hecho es como se conoce en las matemáticas. Y ahí tenéis otro número real con 0,873. Muy bien. Pues bueno, ahora vamos a enseñaros algunas cosillas que se pueden hacer con números, algunas notaciones distintas para crear variables numéricas. Por ejemplo, es que con las variables numéricas podemos indicar números con notación científica, por decirlo de alguna manera. Estos números científicos tienen, bueno, tengo que colocar aquí var para definir una variable, estaba colocando directamente el valor y no es correcto, entonces var número científico, como decía, estos números científicos tienen un exponente que podemos definir con una e y luego con el valor del exponente, por ejemplo 10. Eso quiere decir que es 0,9 elevado a 10. Quiere decir elevado a 10 en matemáticas, pues que tendremos el 0,9 luego multiplicado por 10 ceros. Vamos a hacer un alert de este número científico, esa variable num científico, y vamos a ver el valor que nos aparece en la caja de alerta. Entonces comprobaremos que es el 0,9 y luego le hemos añadido pues 10 ceros
lo que estáis viendo ahí, todos esos ceros. ¿De acuerdo? Es como multiplicar por un número, o sea, por 1 y 10 ceros, ese número. Bueno, en definitiva, no tiene más misterio. Si acaso, a lo mejor podría ser más útil o más fácil de ver si en vez de 10 ceros le ponemos 3 ceros. Entonces 2,9 elevado a 3, o sea, E3 elevado a 3 ceros, pues es 2,9, pues pasa a ser 2900. Bueno, tampoco me quiero meter en matemáticas, porque no es mi objetivo, simplemente que veáis esta notación. Igual estoy metiendo la pata en alguna cosilla de las matemáticas, que las tengo un poco abandonadas en estos momentos, pero bueno, no importa porque estamos viendo JavaScript. Vamos a ver otro número científico. Y entonces quiero mostraros que ese exponente, igual que estábamos haciéndolo elevando a 3, lo puedo elevar a menos 3. Y eso haría que en vez de multiplicar por 1000, multiplicaría por 1 partido 1000. Es decir, que me saldría ese número 2 quitándole 3 ceros, 0,002. Muy bien, espero que se haya podido entender esa notación científica y ahora vamos a pasar a otro detalle sobre los números, que es cómo podemos escribir números en otras bases numéricas. Si vosotros lo sabéis, bueno, y si no, pues os lo digo yo, cuando trabajamos con números, generalmente estamos trabajando en base decimal, ¿vale? Eso de base decimal significa que los números van del 0 al 9, son en total del 0 al 9 10 unidades. Eso es un número de base 10, que es la base habitual en la que solemos trabajar pues en nuestro día a día. Entonces ese es el número en base decimal, ese num base 10, ese número en base decimal que no tiene ningún misterio, ningún secreto. Y ahora vamos a ver números en base 8, que son los que empiezan por 0. Para hacer un número en base 8 colocamos primero un 0 y luego el número. Los números en base 8 solo pueden tener números del 0 al 7, porque son 7 dígitos, ¿vale? Y los números en base 16, no en base 10, no, sería en base 16, ¿de acuerdo? Son los números hexadecimales. Los números en base 8 también se llaman octales. Y los números hexadecimales se colocan primero un 0, luego una X y luego el número en base decimal, perdona, hexadecimal, que como los dígitos van del 0 al 9, tenemos que utilizar letras para los dígitos sucesivos a partir del 9. Entonces el carácter A sería como el número 10 en hexadecimal, o el número 10 decimal sería el carácter A en hexadecimal, y luego el B sería el 11, así sucesivamente. Si hacemos un alert de estos números en bases decimales, o mejor dicho, base decimal no tiene ninguna diferencia, pero vamos a hacer el alert del número base hexadecimal. ¿Y qué obtenemos? Pues obtenemos la conversión en decimal de ese número que estabais viendo ahí. El 2A9F en decimal es el 10.900 y pico. Bueno, entonces en JavaScript hay números en base, se puede trabajar con los números en base hexadecimal. Por ejemplo, el FF es el 255, ¿vale? Ese quizás lo sepáis de los que trabajéis con colores en HTML, al convertir los colores de decimal a hexadecimal, pues bueno, sabéis que FF es el número 255. Muy bien, en base octal el número 234 sería el equivalente al 156 en decimal. Esto lo vamos a dejar por aquí, pero os quiero decir que en JavaScript existen métodos para cambiar números entre diferentes bases de numeración, que bueno, que veremos en otros vídeos del videotutorial de JavaScript. Ahora vamos a pasar a explicar el tipo de datos cadena de caracteres, o tipo de datos string, depende de cómo lo queráis llamar, en JavaScript. Vale, pues una cadena de caracteres pues es cualquier cadena, cualquier número de caracteres uno detrás de otro, y para colocar los literales de cadena de caracteres utilizamos unas comillas, ponemos todos esos caracteres entre las comillas y bueno, pues ya tenemos esa variable, mi cadena, que es una cadena de caracteres. Hola, esto es una cadena. Muy bien, vamos a hacer otra variable de tipo cadena y colocamos siempre las comillas y
cualquier texto dentro. Muy bien, esto es otra cadena, pero bueno, eso sería muy fácil. Vamos a poner un caso especial de cadena. ¿Veis? Este caso especial es una cadena de caracteres que dentro tiene solo caracteres numéricos. Parece un número, pero en realidad es una cadena de caracteres. En realidad para JavaScript es un texto. Es indiferente que los caracteres de esa cadena sean textos, o sea, sean letras, perdón, o sean dígitos. En realidad, si los colocamos entre comillas, siempre serán utilizados y siempre serán tratados como una cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Independientemente de que sean números. Y eso os lo voy a demostrar en un minuto. Pero antes, quiero hablaros sobre los caracteres de escape en las cadenas. Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué pasaría si dentro de una cadena quiero colocar un salto de línea? Como estáis viendo, al definir una variable, esa definición de la variable, luego le asigno un dato y ese dato va en la misma línea. Yo no puedo colocar un salto de línea en una cadena de caracteres porque si no estaría ya en la línea siguiente de código y JavaScript pensaría que es la próxima sentencia. Entonces lo estáis viendo aquí poniendo una contrabarra y un carácter n. De esta manera le estoy diciendo a JavaScript que ahí en medio, entre línea 1 y línea 2, y entre línea 2 y línea 3, van saltos de línea. Lo vamos a ver dentro de una caja de alert. Así podemos ver esa variable, cómo nos la muestra en la caja de alert, y veis que pone línea 1, línea 2, línea 3. Eso con saltos de línea, cada una de esas cosas en su línea particular. Entonces estáis viendo cómo ese carácter de escape me ha permitido colocar un salto de línea. Hay distintos caracteres de escape. Os voy a mostrar otro, que es cómo colocar unas comillas dentro de unas comillas. Vale, pues si estoy colocando comillas dobles, en algunos artículos anteriores o algunos vídeos anteriores, visteis que yo puedo colocar comillas simples dentro de comillas dobles y no hay ningún problema. JavaScript no tiene ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo quiero colocar unas comillas dobles y abrí este string con unas comillas dobles? Pues bueno, coloco contrabarra y comillas. Con eso coloco una cadena, en la cadena un carácter comillas dobles y luego contrabarra comillas, pues otras comillas dobles que estoy colocando dentro de la cadena, pero no son las comillas dobles que cerrarían esa cadena. Luego coloco, como habéis visto, otras comillas dobles y ahora sí estoy cerrando esa cadena. Entonces voy a mostraros en una caja de alerta esta segunda cadena de las comillas y vamos a verla y veremos cómo aparecen unas comillas simples primero y luego las comillas dobles a continuación. Como os estaba diciendo, existen distintos caracteres de escape que se pueden utilizar en los tipos de datos de cadena. Los podemos ver aquí, son estos de aquí. Están escritos aquí en ese artículo de desarrolloweb.com y veis, está el carácter escape contrabarra n, el carácter escape para comillas simples, para comillas dobles, para el tabulador, retorno de carro, avance de página y para distintas cosas. Muy bien, pues vamos a continuar mostrando el detalle este que os comentaba antes sobre que una cadena de caracteres, aunque tenga dígitos, se utiliza o se comporta como una cadena de caracteres, como un string, no como un número, ¿vale? Entonces voy a hacer aquí otra cadena con caracteres numéricos. Tengo que colocarlo entre comillas y pongo cualquier número, por ejemplo el 11. Muy bien, y tenemos esta variable y esta otra variable. Las dos son variables tipo cadena porque están entre comillas. Entonces yo podría definir otra variable que es la suma de las cadenas. Cuando nosotros sumamos cadenas en JavaScript, lo que estamos haciendo en realidad es concatenar esas cadenas, colocar una cadena al lado de otra. O lo que es lo mismo, una cadena y después seguido la otra que teníamos. Entonces, lo que estamos haciendo, como estáis viendo, estamos sumando esa primera cadena que se llama otra cadena más la cadena num. Y ¿qué vamos a obtener? Es una cadena más larga que es la suma de las dos cadenas, la concatenación, mejor dicho, de esas dos cadenas. Lo vamos a ver en una caja alert y así lo podremos ver, que es esa primera cadena y luego todo seguido, el 11, que es la segunda cadena. ¿Veis? Los números no se han sumado. No estamos sumándolo
como si fuesen dos números numéricos y los sumásemos, pues la operación suma normal de matemáticas, sino que se están concatenando las cadenas, están uniendo esas cadenas. Muy bien, pues os he contado todo lo que quería sobre las cadenas. Entonces vamos a ver ahora algunas cositas sobre los booleanos, sobre los tipos de datos booleano. ¿Que un booleano qué es? Pues es un true o un false, un verdadero o un falso. Estos tipos de datos booleanos se utilizan mucho en el día a día de la programación para decidir cosas. Pues si es verdadero, paso por aquí, si es falso, paso por allá. Los tipos de datos o los valores que podemos colocar en un tipo de datos booleano son true, en inglés verdadero, o false, en inglés falso. Muy bien, entonces ahí tenemos esas dos variables, mi booleano que igual a true, es un booleano con el valor true, y var falso igual a false, que es un booleano con el valor false. Son los únicos dos valores, verdadero o falso, que podemos colocar en variables booleanas. Voy a hacer un alert de falso, por ejemplo, para ver qué aparece ahí en la caja. Aparece false. Muy bien, perfecto. No tienen mucho misterio estos booleanos, aunque bueno, si este es vuestro primer lenguaje de programación, pues os parezca un poco raro. Vamos a ver un ejemplo para ver en qué se pueden utilizar esos booleanos. Y es con una estructura if que no la hemos visto todavía en el videotutorial de JavaScript, la estoy adelantando, pero espero que no sea un problema. Entonces, estáis viendo que ese if me sirve para evaluar cosas en casos positivos o falsos. Si es positivo, pues hago la primera parte del if, que es ese alert, era true. Entonces, si mi booleano dio que era positivo, o sea, mi booleano valía true, entonces pasa por esa primera parte del if que pone era true. Y si no, se va al caso else, que es el caso negativo, y dice que era false. Vamos a probar esto. Mi booleano me evalúa que era true. ¿Lo veis aquí? Eso es. Voy a quitar este alert de aquí, porque me lía un poco, entonces veis directamente era true. Entonces mi booleano valía true, entonces se pasa por el caso positivo de ese if. Ya os digo que en el futuro, cuando estemos en el día a día de nuestro trabajo con JavaScript, estos booleanos van a ser muy útiles. Entonces vamos a ver algún otro ejemplo sobre trabajo con booleanos. Por ejemplo, cuando yo trabajo con booleanos puedo evaluar cosas y ver si una cosa es igual a otra. Si es igual, pues en realidad pues se devolvería un true, y si no es igual, o sea, se devolvería un false. Entonces mirar este detalle. Var booleano es igual a 23 e igual a 0. Ese igual quiere decir esa operación, ese operando de comparación. Si 23 era igual a 0, entonces ese booleano que acabo de crear me devolvería un true. Y si no, me devolvería un false. Fijaros que 23 no es igual a 0, pues me devolvía un false. Y ahora me dice true porque 23 sí que es igual a 23. Perdonadme si pensáis que estoy yendo un poco rápido, pero bueno, en este tema de los booleanos, pues hay pocas operaciones que se puedan hacer. Quiero enseñaros un poco para qué sirven, pero luego volveremos sobre todas estas cosas cuando veamos estructuras de control, operadores y todo eso. Entonces voy a comentar estos dos alerts de aquí para que no me molesten. Y voy ahora a poner 23, pero con unas comillas. Vamos a ver si 23 es igual a 23. Y me dice que true, porque JavaScript, aunque el primer 23 es un número y el segundo 23 es una cadena de caracteres, él al compararlo con igual me dice que son iguales. JavaScript, que es un lenguaje poco tipado, entiende que 23 igual 23 es lo mismo, entonces me devuelve un true. Pero existe otro operador, que es el igual, que solo me devuelve true cuando son iguales los valores y además los tipos de datos. Entonces en este caso me devuelve false porque 23 no es igual a 23, o sea que no es el mismo valor y el mismo tipo de datos. Muy bien, ya habéis aprendido algunas cositas de booleanos. Entonces ahora voy a pasar a comentaros otros tipos especiales de JavaScript. Digamos que JavaScript tiene esos tres tipos de datos que hemos visto: numéricos, cadenas y booleanos. Pero existen otros tipos, digamos, especiales que son de tipo objeto. Esos tipos de tipo objeto, por ejemplo los arrays o los objetos, que ya veremos más adelante cuáles son, o sea, trabajo con arrays y trabajo con objetos. Entonces son tipos de datos especiales que, bueno, los vamos a ver, como decía, más adelante, pero quiero anunciarlos ahora mismo hablando de tipos de datos.
Vamos a ver entonces, ¿qué es un array? Pues un array es una variable que tiene muchas casillas a las cuales se accede a través de un índice. Entonces, de esta manera os adelanto que se crean los arrays. Es una de las posibles maneras de creación de arrays. ¿Veis este array 2,5,7? Estamos creando un array con 3 casillas. Ahora vamos a hacer una variable o con un tipo de datos objeto. ¿Vale? Los objetos son todavía más complejos de los arrays y no voy a explicarlos ahora mismo. Simplemente podemos ver cómo se puede crear un objeto, una variable de tipo objeto. Ahí me he olvidado de poner el bar delante, pero bueno, no pasa nada. Entonces, un objeto se pone entre llaves y entre llaves indicamos las variables o digamos las propiedades que va a tener ese objeto. Entonces aquí tenemos una propiedad y otra propiedad aquí con 2 puntos y el valor de la propiedad y cada una de las propiedades separadas por comas. No viene mucho al caso explicar lo que son objetos, simplemente quiero que veáis cómo he definido estas variables especiales que son de tipo objeto. ¿Vale? Ahora quiero explicaros otra cosa que es el control de tipos, cómo saber qué tipo tiene una variable. Y eso se hace con el operador typeof. Este typeof es un operador, aunque tiene un texto, el nombre del operador es typeof, es así tal cual, typeof no es un signo, es un texto. En realidad se comporta como un operador, es como un igual igual que estabais viendo hace un momento. No hemos visto operadores, pero vamos a ver este operador typeof que me sirve para obtener el tipo de datos de una variable, ¿vale? Entonces voy a mostrar en una caja de alerta el tipo de datos de distintas variables que he creado anteriormente en este mismo archivo. Entonces, la variable mi entero es de tipo, ¿y cómo calculo yo el type of de esta variable? Pues bueno, pongo typeof y ahora coloco aquí la variable que yo quiero y esto me devuelve el tipo de datos de esa variable. Bueno, este false no tiene que ver. Bueno, aquí sale, tipo de datos es number. Muy bien, pues ya habéis visto esa primera variable numérica que me dice el operador typeof, que es una variable tipo number. Bueno, este mismo alert lo voy a copiar y voy a ver cómo me devuelve el typeof de una variable tipo cadena. Entonces coloco aquí la variable mi cadena es de typeof cadena. Entonces la primera number y la otra es string. La cadena, mi cadena es de variable, es un tipo de datos string. De acuerdo, vamos a hacer lo mismo para una variable de las booleanas que he creado anteriormente, mi booleano. Entonces el tipo de datos de mi booleano es typeof mi booleano. Y ahora veremos esto en funcionamiento. Pero antes de verlo, vamos a mostrar el tipo de datos array. Mi array es typeof de mi array. Y el tipo de datos mi objeto, que tiene la variable mi objeto. Aquí mi objeto. Muy bien. Entonces vamos a esto a ejecutarlo y vamos a ver. La primera es number, que ya lo habíamos visto. La segunda string. Luego vendría el booleano, que es boolean. Y luego el array es de tipo object. Y mi objeto es de tipo object. Muy bien, pues hasta aquí todo lo que quería enseñaros sobre tipos de datos en JavaScript. Espero que aunque el tema haya sido un poco aburrido, no os haya parecido tanto y os haya entretenido a través de mi narración y mis explicaciones. Así que nada más, quiero agradeceros a todos los que habéis llegado hasta el final de este vídeo y citaros para un vídeo dentro de poco en desarrolloweb.com. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.